Desde la Asociación ENOL para el Estudio de las Altas Capacidades y Superdotación, queremos darles la bienvenida a este segundo ciclo de conferencias internacionales Sinergias Positivas sobre Altas Capacidades y Superdotación COVID-19. Este año con la temática Consecuencias de la no identificación. Tengo el placer de presentarles la conferencia de don Juan Antonio Álvarez. Juan Antonio es psicólogo, especialista en psicología clínica, terapeuta y mediador familiar y especialista en altas capacidades, y es además vicepresidente de la Asociación ENOL. El título de la conferencia es Beneficios de una adecuada identificación. Te conoces, te proteges, te desarrollas. Adelante. Muchas gracias por esta oportunidad de participar en este segundo ciclo de conferencias de la Asociación ENOL para el estudio de altas capacidades y superdotación. Vamos a tratar en la conferencia de hoy, como siempre hacemos desde la Asociación ENOL, de buscar el beneficio de las personas y ver cómo una adecuada identificación pues ayuda a conocerse mejor, a protegerse mejor y a desarrollarse mejor. Lo iremos viendo poco a poco. Ha sido un placer para mí participar como otros años en esta oportunidad, en una nueva oportunidad para difundir los conocimientos que sabemos desde la Asociación ENOL y a nivel internacional sobre altas capacidades. Vamos allá, empezaré con algunos pequeños y primeros objetivos que nos planteamos con esta presentación. En primer lugar, trataré de analizar algunos factores que explican esa especial vulnerabilidad emocional de las personas con altas capacidades y por eso también es tan importante este aspecto de la identificación, particularmente en estas personas, ¿no? Trataremos de ir entendiendo cómo la diferencia entre un buen desarrollo vital o no tiene mucho que ver con el conocimiento personal que tenemos cada persona de nosotros mismos. Eso le ocurre a cualquier persona, igualmente a las personas de altas capacidades, y cabe más porque tienen algunas características un tanto especiales. Y otro de los objetivos será ver esa relación que existe entre el proceso de crianza y lo que una persona conoce de sí misma, lo que nos es permitido saber y qué aspectos están más focalizados y qué aspectos no tanto. Y eso va a determinar mucho pues, nuestro estilo de personalidad, nuestra propia personalidad. También vamos a ver cuáles son las consecuencias de una identificación adecuada. Entre ellas pues, estará el autoconocimiento, estará el que tengamos mejores estrategias de manejo emocional y estará también el desarrollo de las propias potencialidades. Vamos por partes. Como es sabido, estas personas de altas capacidades perciben, captan, entienden la realidad de manera intensa. Muchas veces perciben aspectos de la realidad que otras personas no se dan cuenta de ellas, que no está al alcance de todo el mundo. Este particular estilo de percepción, de captar la realidad, de comprender la realidad intrínsecamente, se basa en diferentes capacidades que tiene, pues entre otras una gran activación sensorial. Siempre que hablamos con las familias de las posibilidades de que su hijo o su hija tenga altas capacidades, pues en todas esas preguntas de screening que hacemos, pues muchas veces está si son personas maniáticas con los tejidos y arrancan las etiquetas y les molestan, con el tacto, con las texturas de los alimentos, con los olores, etc. Eso tiene que ver con esa gran actividad sensorial, ¿no? Muchas veces las mamás vienen preocupadas porque su hija no quiere abrazarla o porque cuando le abraza a papá pues se siente como dolor en lugar de ese aprecio, ¿no? Tiene que ver con esta gran activación sensorial que permite captar aspectos de la realidad que a veces pasan desapercibidos para otros. Además, suelen ser personas muy sensibles. Va en el lote, digamos, ¿no? Porque va unido a esa intensidad intelectual también, ¿no? Entonces, esta alta sensibilidad muchas veces lleva no solo a ser personas muy empáticas, que tiene que ver con ponerse en el lugar de otros, con entender lo que están sintiendo otras personas, sino incluso a ser personas compasivas, ¿no? Personas que utilizan su propia memoria emocional para entender lo que les ocurre a otras personas, de manera que sienten lo que sienten esas otras personas. Hay una gran activación de esas neuronas de espejo que tenemos en nuestros cerebros y que ayudan a que estas personas entiendan cómo sienten esas otras personas, ¿no?
Ya digo que con compasión, que es un paso más que la propia empatía. Además, estas personas tienen una activada conciencia cognitiva, de manera que analizan, procesan, determinan diferentes hipótesis y las exploran, ese pensamiento arborescente característico, ¿no? Toda esta activación sensorial, emocional, cognitiva, explica esas características de nuestras personas, que podemos pensar que es una gran suerte, ¿no? El contar con esta dotación, porque realmente muchos estudios nos indican que son personas que tienen menos problemas que la media de la población. ¿Por qué? Porque tienen más dotación. Y eso es pues una suerte, tienen más herramientas de desarrollo sensorial, cognitivo, emocional, etcétera, y eso pues es una gran suerte, ¿no? Menos problemas. Ahora bien, eso provoca claramente un factor de mejor pronóstico para el desarrollo del proceso vital en todos los campos que se evalúan cuando la investigación lo hace. Pero vamos a ver matices, y aquí es donde nos metemos en que esto tiene que ver, ese proceso de desarrollo vital con mejor pronóstico que la media, tiene que ver mucho con que exista un buen ajuste en el entorno, en el contexto, en la familia, en el grupo de iguales, y particularmente con un potente autoconocimiento personal. Más que potente, un adecuado conocimiento personal. Entonces estamos hablando y estamos viendo que vamos a balancearnos entre una serie de situaciones que nos aportan factores de protección y otros que nos aportan también factores de riesgo por esta especial intensidad en lo cognitivo, en lo sensorial y en lo emocional. Vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, sabemos que existe cierta controversia en la investigación entre estudios que detectan iguales o menores tasas de depresión que en la población general a las personas dotadas, y sin embargo hay otros que encuentran que es la mayor proporción de depresión en personas dotadas que en la población general. Esta controversia clásica que se ha ido viendo a lo largo de los años podría resolverse con esta mirada, ¿no? Porque muchas veces los resultados de unos y otros estudios dependen bastante de dónde se ha seleccionado esa población que estudiamos, ¿no? Por ejemplo, se han encontrado tasas más bajas o iguales de depresión que en la población general, cuando lo que analizamos son personas que están en programas específicos para dotados. Programas que tienen una incidencia y una adaptación específica para esta población, ¿no? Sin embargo, encontramos tasas más altas de depresión de las esperables y, por tanto, más altas que en la población general, cuando lo que analizamos son centros clínicos de salud mental en los que vemos que la proporción de personas dotadas es mayor. Esto nos está diciendo que, en función de la detección y, por tanto, de la adaptación de los sistemas a estas personas, podríamos estar teniendo más o menos problemas depresivos. Y esto va resolviendo ese dilema clásico, ¿no? Porque sí sabemos, según nos dicen algunos estudios, que al menos el 10% de los dotados, de las personas dotadas, presentan niveles clínicos de depresión. Esto iría, como vemos, dentro de los factores de riesgo si no se maneja bien. ¿A qué se deben todas estas cosas? Pues mira, la investigación en las últimas décadas y las conclusiones de los estudios de Dabrowski, de Silverman, que tenemos el placer de tenerla en este ciclo de conferencias, como otros años desde la asociación ENOL y del propio Piechowski, pues sabemos que con todos los estudios, algunas conclusiones a las que podemos llegar, ¿no? La población de alumnos con altas capacidades presenta, efectivamente, niveles muy elevados de hiperexcitabilidad. Eso es algo que se va conociendo de todas las investigaciones, ¿verdad? Y además sabemos que ese potencial de hiperexcitabilidad emocional es igual al intelectual en todo el grupo de alumnos con alta capacidad. Es decir, hay un potencial de hiperexcitabilidad emocional y un potencial de hiperexcitabilidad intelectual. Están muy activados. Esa intensidad de la que hablamos siempre cuando estamos con esos chicos, chicas, con esas familias, ¿no? Y sabemos además que todos esos niveles de hiperexcitabilidad son más altos que los que se presentan en la población normal, con lo cual tenemos esos índices de activación mayor que la población general. Esto también, si no se maneja bien, pues puede dar problemas. Entraría dentro de los factores de riesgo.
Ya nos decía Terrasier con todo su estudio sobre las disincronías, y él diferenciaba entre esas dos disincronías, la interna y la externa, ¿no? Cuando hablaba de la disincronía interna, pues por ejemplo, hablaba de las diferencias entre esa velocidad de aprendizaje y la velocidad de procesamiento, que podía ocasionar mala letra, por ejemplo. Entonces puede ocurrir que haya mucha insistencia dentro del sistema escolar en dificultades pues con la letra, con la escritura, cuando tiene mucho que ver con las propias características internas de esa persona, ¿no? Y también veíamos el lío en el que muchas veces estos chicos y estas chicas están metidos, ¿no? Porque en realidad viven 4 edades a la vez. Por una parte, su edad cronológica, por otra parte, su edad mental, la edad del talento y luego la edad emocional. Y no tienen por qué ser todas iguales, ¿no? Y a veces eso explica esos líos y esas cosas que nos dicen los papás y las mamás sobre, para unas cosas está tan activado intelectualmente, parece tan inteligente y luego emocionalmente parece un niño pequeñito, ¿no? Pues esto se explica muchas veces justo por estas disincronías internas que vemos en cuanto a las diferentes edades que viven estas personas o que pueden vivir, ¿no? Y además nos vamos a encontrar con disincronías externas que van a marcar mucho también la percepción que una persona tenga de sí misma. Por ejemplo, nos vamos a encontrar muchas veces con esa disincronía de intereses o social, ¿no? Hay niños que en lugar de estar jugando al fútbol en el colegio, lo que les apetece pues, es mirar las nubes o mirar cómo crecen las plantas. Claro, eso ya les va colocando en determinado espectro en función de la opinión del grupo, ¿no? Del colectivo. Vamos a encontrar disincronías en la propia familia, porque puede ocurrir que algunos de los hijos sean dotados, otros no, que alguno de los padres lo sea, otros no, etcétera, ¿no? Esto va a crear comparaciones, va a crear dificultades de entendimiento y de autocalificación. Primero, de heterocalificación, de la explicación y de la hipótesis que dentro de la propia familia se tenga de esas características del niño o la niña, y después eso se va a traspasar como un autoconcepto, como una autocalificación. Y también tenemos otra disincronía externa que, por supuesto, es la que tiene que ver con todos estos aspectos más sociales y relacionales, ¿no? Todo esto, siguiendo a Susana Arroyo, pues es como la otra cara del perfeccionismo, ¿no? La frustración. Todo esto nos puede llevar a estos chicos a situaciones muy frustrantes. Pues, por ejemplo, les van a resultar difíciles cosas que a otras personas les parecen muy sencillas. Les van a mirar con caras a veces un poco extrañas, ¿no? A veces tenemos a chicos con una altísima dotación en algunos aspectos, en algunas de sus inteligencias, y quizás no saben atarse los cordones de los zapatos porque tienen esa dificultad psicomotora, ¿no? Psicomotriz. Entonces esto va creando frustraciones, ¿no? Vamos a ver que se van a sentir a veces como si hablasen idiomas diferentes, ¿no? En cuanto a los juegos que quieren tratar, a veces tienen esa intensidad también en liderar los juegos y si no se siguen sus reglas, pues ya no juegan, etcétera, ¿no? Eso va creando problemas, va creando frustraciones. Esa visión de que siempre se puede profundizar más, esa excesiva exigencia que muchas veces tienen sobre su propio conocimiento, ¿no? Pues también les va a ir frustrando, ¿no? Vamos a ver que a veces los cambios les crean problemas, también no les gustan, ¿no? Y vamos a ver cómo esa escuela que era como la solución a esas ilusiones de conocimiento, de aprendizaje, de infantil, pues después muchas veces resulta decepcionante porque les encasilla, les hace estar sentados mucho tiempo, puede hacer que les condicione a aprender solo determinadas áreas y no desarrollar otras, les van a decir como que molestan, que no pregunten tanto, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso van siendo acumulaciones de frustraciones, esa intensidad en la justicia, tiene que ver con la hiperexcitabilidad de la que hablábamos antes, con la empatía, con la compasión. Esa intensidad, pues, muchas veces les va a llevar a sentirse frustrados de cómo funciona la humanidad, ¿no? El otro día me decía un chico que venía a la consulta como después de un paseo por el campo con su madre, pues su madre había cogido unas flores por el camino y la madre venía desesperada contándome cómo el niño había estado todo el rato echándole en cara pues que había asesinado a esas pobres plantas, que en realidad no tenía ninguna necesidad de arrasar con ellas, y cómo la humanidad se dedicaba a devorar el planeta, y cómo no tenía mucho sentido la vida
por esa depredación de los humanos, de la especie, sobre el planeta, ¿no? Venía la madre asustadísima con ese pequeño Nietzsche que estaba sintiendo que era injusto esas flores a las que les había segado la vida a su madre, y la madre decía, si yo solo quería un ramito de flores para mi casa, y resulta que la derivada del niño pues había llevado al sentido de la existencia humana, ¿no? Muchas veces todo ese proceso genera frustraciones importantes, ¿no? También la relación con la autoridad, pues esos típicos retos en los que se meten estos chicos, pues con los papás, con las mamás, a veces con el profesorado, que les va complicando la vida, ¿no? Si eso se mantiene en el tiempo, si todas estas características y elementos de frustración se van manteniendo en el tiempo, realmente pueden generarnos problemas de autoestima. Señales que percibimos muchas veces, pues esa irritabilidad, a veces miedo intenso a equivocarse, con lo cual son excesivamente y tremendamente perfeccionistas, lo cual también es una posibilidad de frustración completa, ¿no? Porque la perfección es imposible. Pues esto también son características de estos chicos que llevan inevitablemente a un agotamiento, a esa fatiga mental y a esa labilidad emocional muchas veces característica, que va a cursar con tristeza, con miedo, con irritabilidad y con su impacto en las relaciones sociales, lo cual va a retroalimentar muchas veces estas características emocionales, pues puede ir aislándonos un poco. Ya nos decía Goleman que las personas que no conseguían controlar su mundo emocional, que tenían por tanto un pobre desarrollo de su inteligencia emocional, pues aumentaban las probabilidades de tener de riesgos, ¿no? Pues, por ejemplo, las depresiones, como veíamos antes, es del 10%, tener vidas al límite, buscando esas adrenalinas, pues los trastornos alimentarios, los abusos de drogas, las adicciones al sexo. Por ejemplo, en mi experiencia, que he trabajado durante 30 años en temas de adicciones, hemos visto repetidamente, y en la investigación lo acompaña, cómo la población de dotados en estos recursos de tratamiento de adicciones es muy superior a la esperable, ¿no? Algunos estudios nos indican que hasta un triple de mujeres consumidoras de alcohol podrían ser personas dotadas y el doble de personas consumidoras de drogas. Cuando trabajamos en recursos en los que la población principal pues es los jóvenes con problemas de adicción a tecnologías, la multiplicación se dispara exponencialmente porque tenemos porcentajes altísimos que podríamos considerar de personas dotadas, personas con altas capacidades. Veamos entonces también los factores de protección, que quizás es la clave de esta ponencia para ver cuáles son las buenas prácticas, digamos, en la crianza de nuestros hijos y de nuestros niños y niñas, ¿no? Sabemos que la mayor parte de los dotados y de las dotadas son resilientes. Como decíamos antes, es una característica, una suerte contar con estos factores de detección, ¿no? Porque son capaces estas personas de manejar decepciones, de utilizar esa capacidad intelectual para manejarlas y de hacer frente a los estresores con su activación emocional también, ¿no? Y esa resiliencia es evidentemente un factor de protección. Tenemos algunos estudios muy interesantes de la Universidad de Newcastle en Australia que nos indica como que a mayor inteligencia emocional se da mayor salud mental y mayor calidad de vida y mejor calidad de vida. Además, sabemos que es muy importante como un factor de protección que la escuela se ajuste a las necesidades de esos niños y de esas niñas, ¿no? Por ejemplo, con programas específicos para altas capacidades o ciertas adaptaciones que son necesarias para ellas. La consideración como alumnos de necesidades educativas especiales es clave para esto. Pero no solo la consideración, no solo la etiqueta, sino que existan efectivamente actuaciones e intervenciones que ayuden a que esa especificidad de la enseñanza se adapte a estos niños, al menos en las necesidades que tengan, ¿no? Es muy importante como un factor de protección la atención a las conductas solidarias, ¿no? Ojo que a veces hay determinados recursos educativos que lo que promocionan es la competitividad y se ha visto que esto no es especialmente útil para estos críos porque puede fomentar esas variables de estrés
y en algunos estudios lo correlacionan con mayores pensamientos suicidas, incluso actos suicidas efectivos, ¿no? Con lo cual, son las conductas solidarias las que podríamos considerar como factores de protección. Tiene que ver con esa visión y esa sensibilidad hacia la justicia de esta población, ¿no? Sabemos que un factor de protección también es el desarrollo de un estilo de apego seguro, ¿no? Eso va a hacer que estos niños y niñas sean personas más activas, más confiadas, que tengan sincronía con esa figura de apego, ¿no? con las personas principales cuidadoras. Y además sabemos que ese estilo educativo de crianza también va a influir como factor protector. ¿Por qué? Porque hay dos de los estilos de crianza que se han visto como protectores, ¿no? Por una parte, a diferencia de la población general, el permisivo, que pivota sobre estos dos ejes, ¿no? La permisividad en cuanto a las reglas, en cuanto a la normativa y la calidez emocional. Y el clásico, que es bueno para todo el mundo, el responsable, el estilo educativo responsable o democrático, en el que están bien definidas y claramente definidas las reglas de funcionamiento, digamos, de cierta exigencia, pero también esa calidez emocional. Entonces, vemos que como factor de protección el estilo de crianza, el estilo educativo, perdón, es clave cuando está en el polo de la calidez. Sea responsable o sea permisivo, pero siempre en el polo de la calidez. Por tanto, estamos viendo que estas personas tienen efectivamente menos problemas que la media, por lo tanto, sería un factor de mejor pronóstico para el proceso vital de las personas el contar con estas dotaciones, con estas altas capacidades, pero resulta de vital relevancia entonces integrar esos posibles desfases de los que nos hablaba Terrasier, de los que veíamos con todas estas hiperexcitabilidades. Por tanto, una buena identificación va a resultar clave para que las personas se conozcan a sí mismas y se entiendan a sí mismas. Porque esto va a permitir integrar esos posibles desfases desde diferentes puntos de vista, no solo desde el personal, sino desde el familiar, desde el académico, desde el social. Y eso va a repercutir en el autoconcepto personal, en el conocimiento que uno tenga sobre sí mismo. Entonces, tiene que ver claramente con un buen ajuste y un buen conocimiento personal este lema, esta asunción de que tienen menos problemas que la media. Porque veamos que esa capacidad de conocernos depende en el origen de las interacciones que tengamos con las otras personas, sobre todo con las personas que van a ayudarnos a conformar nuestra propia personalidad y luego a lo largo de nuestra vida con el feedback que recibamos de los demás, ¿no? El estilo de crianza nos va a aportar, por tanto, una autoimagen, una imagen de nosotros mismos, nos va a aportar una visión de nuestros propios derechos, pues si podemos sentirnos bien, si podemos sentirnos mal. Es muy típica pues la respuesta que muchas veces los cuidadores principales pues damos, pues imaginaos esos momentos de rabieta de los primeros años de vida, los clásicos 2 años de vida en los que las personas, los niños todavía no manejan bien su frustración, su descarga emocional y entonces muchas veces en este descontrol va con una rabieta, ¿no? Muchas veces los papás o las mamás que están tan contentos jugando con estos niños tan intensos, tan preguntones, tan ocurrentes, pues aquí llega el momento de chocar contra la otra realidad, ¿no? Y este es uno de los momentos clave en los que nosotros transmitimos también la visión de los derechos que tienen los niños, ¿no? De que vamos a tener como personas después. Habrá papás que reaccionen diciéndoles a sus niños que se vayan a su habitación, o que llorar es de débiles, que no se debe llorar, o incluso van a descalificar de manera más intensa esas lágrimas al niño o a la niña, o van a considerar que están intentando manipularles, o van a intentar que están retándoles, ¿no? La hipótesis que manejen las personas cuidadoras puede influir mucho en su actuación. Pueden mandarles, como decía, a la habitación con un tiempo fuera, pueden castigarles, pueden reñirles, pueden incluso ser hasta violentos con ellos. Esa típica frase del siglo pasado de
te voy a dar con la zapatilla y ahora ya vas a tener motivos por los que llorar. O pueden entender que ese niño o esa niña está sufriendo una frustración y no sabe manejarla, ¿no? Y entonces su trabajo es acercarse, preguntarle, decirle, comprendo que te sientes mal, entiendo que algo te está pasando, podemos hablar de ello, vamos a ver si lo entendemos, etcétera, etcétera, ¿no? En función de la hipótesis del entendimiento de que ese niño no regula bien sus emociones todavía, o desde el entendimiento de que está tratando de retarnos o de manipularnos, va a cambiar mucho la concepción, pero también va a cambiar la autorización que le demos a ese niño o a esa niña de expresar sus emociones, ¿no? Sabemos que las personas criadas en ese tiempo fuera, en ese, digamos, no permiso para llorar o para manifestarse emocionalmente cuando están frustradas, tienden después a hablar menos con sus papás o con sus mamás cuando tienen problemas en la adolescencia, cuando tienen conductas exploratorias o conductas de riesgo, o cuando su novio o su novia les dejan o se sienten frustradas o tienen dudas sobre su propia identidad sexual, etc., ¿no? Por tanto, en estos momentos clave es cuando vamos otorgando derechos a expresarse o anulando esos derechos, etc., ¿no? Y así lo vamos recibiendo según nos cuiden, ¿no? Vamos a aportar en este estilo de crianza también un estilo de seguridad, de saber que podemos contar con nuestras figuras de apego de forma incondicional o pensar que no, que tenemos que apañárnoslas por nuestra cuenta, ¿no? Y además vamos a, por supuesto, en este estilo de apego, vamos a tener un autoconcepto sobre nuestro propio cuerpo, sobre nuestras propias capacidades. Van a decirnos si somos listos, si somos tontos, si somos inteligentes, si somos demasiado impulsivos, si somos unos bocazas, si somos asertivos, si somos buenos, malos, etcétera, ¿no? Nos van a decir si tenemos, si podemos participar aunque seamos niños, o si los niños no tienen que opinar de cosas de mayores. Nos van a decir si tenemos derecho a quejarnos o a dar nuestra opinión sobre la organización de la familia, o si no lo tenemos. Todos estos mensajes van a ser aportados y van a ir conformando nuestra personalidad. Vamos a tener familias que sean muy críticas, y a veces las familias de altas capacidades son muy intensas también en la crítica, porque muchas veces sin saberlo, el papá o la mamá también son de altas capacidades. Y a veces esa excesiva exigencia va a hacer que los niños o las niñas también sean muy autoexigentes, ¿no? Con lo cual habría un riesgo de ir desarrollando ciertas conductas un tanto obsesivas que nos encontramos con cierta frecuencia, ¿no? Todos estos mensajes se van aportando en el estilo de crianza, ¿no? Y sabemos que esa calidad del apego tiene un componente clave, pues, para el desarrollo de la propia personalidad en esos primeros años de vida, y también para nuestra salud, para la salud mental y para la salud física. Os muestro ahí esas imágenes de los monitos de Harlow con sus investigaciones de los años 40 y 50, en las que se estudió mucho el tema este del apego. Vamos a ver entonces que estos estilos de crianza generan determinadas figuras de apego, ¿no? Por ejemplo, el estilo de crianza democrático desarrolla un estilo de apego seguro. En superdotados también el estilo permitivo, del estilo permisivo, es útil para ese desarrollo de las propias potencialidades, ¿no? Sabemos que el estilo de crianza autoritario tiende a generar personas más inseguras, estilos de apego más inseguros, ¿no? Y sabemos que a veces determinados estilos de crianza más negligentes, más traumáticos, llevan a apegos desorganizados. Y estos apegos generalmente tienen que recurrir a apoyo psicoterapéutico, porque es verdad que son personas que desarrollan problemáticas ya específicas y particulares, ¿no? Sabemos que estos, además, tienen influencia en el rendimiento, en el manejo de la propia dotación y en el uso de esa dotación con éxito, ¿no? Sabemos que es mayor el rendimiento cuanto mayor autoconcepto tengan las personas, sobre todo el autoconcepto familiar y el escolar, y además con un apego seguro, ¿no? Y sabemos que el rendimiento, la eficacia en el rendimiento es peor cuando tenemos apegos desorganizados. Con lo cual, estos estilos de apego nos dan un conocimiento de nosotros mismos que influye
en el propio desarrollo de nuestras capacidades, ¿no? Por tanto, el apego va a considerarse como un proceso de moldeado del funcionamiento neurobiológico y fisiológico del niño y de la niña a través de esa relación con la figura significativa, la que se siente mimado, cuidado, pero también nutrido en cuanto a los mensajes que recibimos, ¿no? Y esas propias modificaciones epigenéticas producidas por esta interacción van a conformar el funcionamiento psicológico y el somático durante la vida adulta. Y también va a influir en nuestro estado de salud, en todos los componentes. Ha habido estudios relacionados con la hipertensión, con la diabetes, con muchas variables y con muchas enfermedades que tienen que ver con este estilo de apego. El apego, por tanto, es donde transmitimos nuestra accesibilidad, que somos accesibles a las demandas y a las necesidades que tiene el bebé, el niño, el adolescente. Y vamos a transmitir también aceptación, aceptamos que son personas diferentes a nosotros. Eso les va a permitir después explorar el mundo mejor, saberse diferentes, ¿no? Entenderse como diferentes. Y vamos a transmitir también empatía, intentar entender sus problemas y cómo se sienten. Eso va a hacer que ellos también se entiendan mejor y que capten mejor cómo se sienten. Y vamos a transmitir cooperación. Ojo, aquí cooperamos en los objetivos de las personas, no tanto cooperar en la colaboración para que sigan nuestros propios objetivos. Muchas veces esta parte es difícil, ¿no? Fíjense en esa madre que viene con un chico con una dotación intelectual muy importante, pues si no recuerdo mal, su CI era de 147 o por ahí. Tenía inteligencias muy desarrolladas, unos excelentes resultados académicos, y el chico con 15, con 16 años, empezó a plantearse que lo que quería es dedicarse a una huerta que tenían en la casa de sus abuelos. Y ante las expectativas familiares que tenían que auspiciaban un éxito profesional de envergadura, pues la frustración en la familia era tremenda. Por lo tanto, ellos cooperaban mucho, pero para tratar de anular los objetivos de ese chico, ¿no? Con el tiempo supe de él y supe que había organizado unos huertos de agricultura ecológica que estaba teniendo mucho éxito porque había implantado sistemas de riego muy económicos y estaba siendo exitoso también desde el punto de vista comercial. Es decir, al final consiguió que cooperasen en sus propios objetivos, ¿no? Pero es verdad que el impacto en la familia había sido muy potente. Entonces, contamos con 3 claves para el éxito siguiendo a Schultz. Vamos a enumerarlas y luego a desarrollarlas un poquito, ¿no? Estas serían como las 3 claves para tener éxito y tienen que ver con la primera, la autoconciencia, es decir, el conocimiento, que es de lo que estamos desarrollando todo el rato, ¿no? Las personas que ya se han conocido bien van a tener más probabilidades de éxito, porque también van a tener más estrategias de autoprotección, más estrategias de autoprotección personal y además van a querer superarse, van a querer mejorar. Y estas son las 3 claves. Vamos a desarrollarlas. Por una parte, cuando te conoces mejor, ese conocimiento es como la capacidad de ver e interpretar lo que miramos en el mundo exterior, ¿no? Sería como un espejo. Y recibimos mensajes todo el tiempo, ¿no? Mensajes, como decía, de que somos listos, buenos, malos, etc. Esos mensajes recibidos van a influir mucho en nuestras propias impresiones sobre nosotros mismos. Y esto va a hacer que podamos querernos o odiarnos, ¿no? Va a ser que interpretemos nuestra propia realidad, a veces pensando que estamos locas. ¿Cuántas veces vienen chicas buscando en estos procesos de identificación que hacemos o de evaluaciones, tienen sus dudas? ¿Soy una persona de altas capacidades o estoy loca? A veces lo dicen así de claro, ¿no? Quiero saber si tengo altas capacidades o tengo un trastorno límite de la personalidad, que son los dos, por ejemplo, las 2 alternativas que han encontrado como más parecidas a sí mismas, ¿no? Muchas veces estas personas han escuchado estos calificativos y entonces su conocimiento es de su parte sintomatológica, digamos que tiene una interpretación psicopatológica de sus propias características, ¿no? De esa sensibilidad, de esas
determinadas intenciones que captan y que otros no perciben, etcétera, ¿no? El cómo nos llamemos, el que consideremos que somos unas personas locas o que consideremos que somos personas dotadas, va a hacernos actuar de forma muy diferente, como podéis entender, ¿eh? Un caso paradigmático pues es, por ejemplo, de estos chicos de doble excepcionalidad, personas dotadas y que además tienen problemas de hiperactividad o atencionales. Imaginaos que la investigación nos va diciendo, pues, por ejemplo, cómo estas personas tienden a tener una percepción mucho mejor de sí mismas en algunos aspectos que en realidad no dominan nada bien, ¿no? Con lo cual, cuando efectivamente en la escuela, pues, ellos piensan que dominan una materia, pongamos. Cuando efectivamente empiezan a examinarse y empiezan a ver que suspenden, entonces pasan al extremo contrario. Y entonces odian esa materia, pasan de esa materia, no quieren saber, no les interesa. En realidad, ambas posturas, la de la domino perfectamente y la de la rechazo, no me interesa, son dos formas de protegerse ante un mal conocimiento de la realidad, ¿no? En esas posturas uno está protegiéndose y tratando de manejar ese estrés y esa frustración y ese juicio de los demás al que lleva el determinado fracaso por los suspensos, ¿no? Pero es curioso y es paradigmático esa sobredimensión que a veces tienen de sus propias capacidades y cómo después automáticamente rechazan completamente esos conocimientos, ¿no? Nos lo encontramos a veces en el itinerario de estas personas pues cuando llegan a la secundaria y a veces ya deciden renunciar para no sentirse fracasados, ¿no? Yo estoy viendo a un chico, por ejemplo, que suspende todas. Y suspender todas las asignaturas no es fácil. Porque, como decían sus padres, incluso hay algunos profesores que le pedían que no hiciera nada, ¿no? O que solo firmase los papeles, el examen. Es la presencia, simplemente. Pues se encargaba de suspender también incluso esas asignaturas. De manera que eso era una forma de protegerse. No es que sea tonto, no es que fracase, simplemente es que lo rechazo, ¿no? Es una forma de protección, es una solución, pero una mala solución. ¿Cómo ayudar en este aspecto del autoconocimiento? Pues hay que ayudar a estas personas a evaluarse mejor, a que se conozcan, ¿no? A tener una línea base. Sabemos que esto lo sabes hacer bien y hemos visto, vamos a tener un acuerdo entre tú y yo, incluso con el profesorado, y sabemos que esto lo sabes hacer bien. Y vamos a ver cómo lo haces, cuáles son los puntos claves de que lo hayas hecho bien, ¿no? Porque desde esa línea base vamos a ir celebrando los éxitos. Esto es muy importante, celebrar los éxitos, ¿no? Pues estas personas a veces tienden a ser un poco extremas. Y vamos a comparar y vamos a ver los avances. Por eso necesitamos esa línea base de conocimiento, de sabiduría, ¿no? Y vamos a ir, pues ¿cómo podemos mejorar una décima? ¿Cómo podemos mejorar solo un puntito, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar una décima esto que tú sabes hacer, esta forma tuya de estudiar, estos conocimientos que tienes? Vamos a ir contrastando esos avances para que tengan un conocimiento real de sus habilidades y sus capacidades, ¿no? Y vamos a tener conversaciones emocionales. Vamos a hablar de cómo se sienten ante esas visiones de los demás, ante esos suspensos en los exámenes. Vamos a hablar de cómo se sienten. Vamos a entender que se sienten frustradas estas personas. Vamos a también ayudarles a detectar cómo su cuerpo reacciona fisiológicamente. Y vamos a tratar en estas conversaciones emocionales y emocionantes de buscar alternativas, buscar soluciones, tener explicaciones. Como decía, el conocerse a uno mismo también es saber que a uno se le da muy mal las matemáticas y que tiene que hacer determinadas actividades para poder manejarse en ellas, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener esas explicaciones y vamos a buscar alternativas juntos. Estas son las conversaciones emocionales. Emocionales no es la gran bronca y la gran regañina, es poder ir discriminando cómo también esa emotividad puede hacernos tomar decisiones erróneas a veces, ¿no? Cuando las personas se conocen mejor, se protegen mejor. Y esa autoprotección, pues es como cuando uno se preocupa de sí mismo, cuando uno es amable consigo mismo, como decimos en Mindfulness, ¿no? Y es poder pedir lo que uno necesita. Eso supone conocer nuestros propios derechos, también conocer nuestras responsabilidades. Eso supone también explicar las propias dificultades y no explicarlas como justificaciones, sino como explicaciones, ¿no? Y todo eso
depende esa protección de lo que se piensa de la propia capacidad de éxito. Porque cuando uno piensa que tiene éxito, pues eso ayuda a mantener una actitud positiva, ¿no? Un yo puedo. Eso es lo que llamamos la motivación. Nos decía Dweck que hay dos tipos de mentalidades, ¿no? La mentalidad fija, en la que las personas piensan que no pueden mejorar aunque lo intenten. Sería algo parecido a ese concepto de indefensión aprendida, que muchas veces la escuela, fracaso tras fracaso, va metiendo en nuestros niños, o el grupo de amigos, fracaso tras fracaso, va metiendo en nuestras niñas, o la familia, fracaso tras fracaso, va calificando a algún miembro de esa familia, pues piensan que no pueden mejorar aunque lo intenten. Indefensión aprendida. Incluso que no merece la pena que nadie intente hacer nada, ¿no? Porque esos intentos de otros aumentan la propia frustración. En esa mentalidad fija, cuando hay un aumento de la ansiedad, pues se dan los mecanismos de escape características, por romper las hojas, enfadarse, marcharse, esa pasividad agresiva que muchas veces encontramos, esos retos, que muchas veces encontramos con el profesorado, con los papás o con las mamás, con otras personas que a veces los tratan mal, ¿no? Esos son mecanismos de protección y muchas veces tienen que ver con ese fallo de la propia autopercepción, ¿no? Uno entiende que no puede resolver algo, que no puede cambiar algo, y entonces los mecanismos son de escape o de ataque o de congelación. Los característicos mecanismos ante las subidas de la amígdala, ¿no? De esto que llamamos el secuestro amigdalar, y que generan esos problemas, ¿no? De atacar, de escapar, de congelarse. Luego están las mentalidades de crecimiento, que son las que tenemos que conseguir, ¿no? Esas personas creen que pueden mejorar y lo creen porque lo han escuchado a lo largo de su vida, han escuchado que si tienen dificultades y si buscan soluciones, las podrán resolver. Han escuchado que son capaces de hacerlo y les han felicitado por hacerlo muchas veces, ¿no? Esta creencia positiva en uno misma, pues ¿qué hace? Pues acompaña esa mentalidad de crecimiento y es la base de la autoprotección. Esta es la base de la autoprotección, esa creencia positiva en nosotros mismos. ¿Cómo ayudar a que esto ocurra? Pues hay que educarle sobre sus características, como veíamos antes, escuchar todos estos logros que se han tenido a lo largo de la vida, pensar qué cosas pueden ayudar a mejorar, tener una autoconciencia precisa y al menos lograr el éxito, muchas veces, ¿no? Al menos un 70% hablamos del éxito académico, del éxito relacional, del éxito en la familia, del éxito como personas, ¿no? En todos los ámbitos. Valorar los pequeños cambios, es algo que nos ayuda a tener esta mejor visión y ayudarles a pedir ayuda, por supuesto, ¿no? Fijaros que muchas veces, desde el punto de vista psicoterapéutico, empezamos por ahí, ¿no? Por las excepciones. Oye, vamos a centrarnos en las situaciones en las que estas dificultades que te traen a la consulta o no se dan o se dan con menos intensidad. Y desde ahí vamos a explorar cómo te arreglaste para conseguir resolver eso, cómo conseguiste ser exitoso en esa parte para luego ir trasladando ese éxito a las demás áreas ya más problemáticas, ¿no? Esta es una de las primeras más exitosas intervenciones que hacemos cuando hablamos de la terapia centrada en soluciones, ¿no? Cuando ya nos conocemos, cuando ya nos protegemos, viene la posibilidad de desarrollarse, ¿no? Y eso es de superarse a una misma. Esa maravillosa capacidad que es la de levantarse por los propios medios y hacerlo mejor que antes. Aquí ya existe la motivación, ¿no? Aquí las personas ya se fían de sí mismas, ¿no? Ya creen que pueden hacerlo, creen que lo van a conseguir y además que quieren pelear por ello, ¿no? Entonces ya no importan tanto las dificultades porque las dificultades son retos. Para eso se necesita la habilidad para anticipar los cambios que van a ocurrir sin que la ansiedad nos bloquee, ¿no? Y para eso hay que saber cómo eras y también saber cómo vas a ser, ¿no? Tener esa visión de futuro de cómo vas a ser cuando seas más exitosa, ¿no? Y poder tolerar los propios errores también, ¿no? Todo esto se basa, como veíais, mucho en los mensajes que hemos recibido antes, ¿no? ¿Qué necesitamos? Pues hacernos cargo de nuestros propios logros y no achacarlos a la suerte de otros, ¿no? El locus de control interno. ¿Cómo podemos ayudar a esto? Pues ayudar a estos chicos, chicas, niños, niñas, a que fijen sus propias metas.
Por ejemplo, es clásica la pregunta por el milagro de De Seitzer, en que podemos imaginarnos cómo después de un milagro todo se va a solucionar y cómo es, y después ir desmenuzando qué pasos podrían ser necesarios para llegar hasta allí, ¿no? También están las escalas, ir viendo cómo poder avanzar un poquito, cómo avanzar una décima, etcétera, ¿no? Es muy importante ayudarles a ver la diferencia entre las notas y mostrar lo que se sabe. Porque muchas veces el sistema académico nos centra mucho solo en el logro, no en el proceso, ¿no? Por eso es tan importante ver cómo hacerlo, cómo conseguir ese proceso de mejorar, no solo de la nota final. Muchas veces cuando a la consulta nos vienen chicos en secundaria que ya se han atascado, por muy brillantes que hayan sido en primaria, se centra mucho, el sistema se ha centrado mucho en el logro, ¿no? Han decidido tener esos mecanismos de protección, de decidir rechazar las asignaturas, con lo cual suspenden todo. El logro, aunque hayan empezado a resolverlo, aunque hayan empezado a hacer cambios, no se va a ver inmediatamente. Por tanto, es muy importante ver el proceso. Y hay que identificar los éxitos que se tengan en cualquier área, las islas de éxito, ¿no? Pues ver cómo consiguió esos logros, sean deportivos, sean de amistades, sean del cariño que les tienen determinadas personas, sean de su capacidad de ayudar a otros, etcétera, ¿no? Esas son las excepciones que veíamos antes, ¿no? ¿Te acuerdas cómo conseguiste aquello? ¿Cómo podríamos hacer para hacerlo, ¿no? Y animarle a evaluar mucho el proceso, ¿no? No solo los resultados, como decíamos, ver cómo consiguió en otras ocasiones tener éxito y ver, por ejemplo, qué cosas podríamos mejorar este mes. Muchas veces vamos a la nota final y no vamos a los procesos de mejora como personas, ¿no? Fijaos que en algunas investigaciones que se les pregunta a los niños qué quieren los padres de ellos, Contes, pues hay una muy interesante, muy chula de Felipe Le Cannelier, este chileno también afincado en España, que habla de que los niños lo que creen que los padres quieren de ellos es que saquen buenas notas, que se esfuercen y que obedezcan a los mayores. Generalmente, cuando les preguntamos a los papás o las mamás, lo que queremos es que nuestros hijos sean felices y que se relacionen bien y que les vaya bien la vida, ¿no? Sin embargo, la visión que transmitimos no es esa, ¿no? Hablamos del logro, de las notas, pero no tanto del proceso, ¿no? Y sabemos además que estas notas, pues por ejemplo de secundaria, explican solo un 13% del éxito en la vida posterior. Cuando las claves del éxito tienen mucho que ver con el manejo emocional, con la capacidad de tolerar la frustración y con la capacidad de concentrarse cuando uno lo necesita, ¿no? Entonces, en todo este recorrido, desde una adecuada identificación, eso nos va a ayudar a verse mejor a uno mismo, nos va a ayudar a actuar mejor y nos va a ayudar a sentirnos mejor. Y estos son los conceptos que quería transmitiros, porque es verdad que muchas veces en cómo nos vaya la vida, pues es como un juego de cartas, ¿no? En el que tenemos algunas cartas buenas, algunas cartas regulares, algunas pueden ser malas, pero es verdad que va a influir mucho cómo juguemos y la interacción del juego con los demás, cómo nos vaya la vida, cómo de satisfechos podamos ir estando. Por tanto, tenemos que tener esa conciencia para ir aumentando la capacidad de que las personas, las familias, los contextos, las escuelas, conozcan a esos niños y a esas niñas para que esos niños y niñas se conozcan mejor, se protejan mejor y se desarrollen mejor. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que haya resultado interesante esta ponencia y una vez más, muchas gracias a la Asociación ENOL por permitirme participar de su trabajo y colaborar con ella y de todo lo que aprendemos juntos. Muchas gracias y adiós.